Muchos están familiarizados con la historia bíblica de Abraham e Isaac, y esta historia tiene mucho que ver con el conflicto que vemos hoy entre los árabes y los judíos. En primer lugar, es importante entender que no todos los árabes son musulmanes y no todos los musulmanes son árabes, aunque la mayoría de los árabes son musulmanes. Hay muchos que no lo son. En segundo lugar, es importante recordar que no todos los árabes o musulmanes odian a los judíos, y no todos los judíos odian a los árabes y musulmanes. Debemos ser cuidadosos para evitar estereotipar a las personas. Sin embargo, en términos generales, estos pueblos tienen sentimientos de rechazo y desconfianza entre sí. La religión del Islam, a la que pertenece la mayoría de los árabes, ha profundizado aún más esta hostilidad. El Corán contiene algunas instrucciones contradictorias para los musulmanes con respecto a los judíos. En este vídeo, exploraremos algunas de las causas del conflicto entre Israel y Palestina según la Biblia. Antes de comenzar, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perder ningún vídeo. En Génesis capítulo 12, vemos que Dios llamó a Abraham y le ordenó que saliera de su parentela y fuera a la tierra que él le mostraría. Dios también prometió a Abraham que todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio de su descendencia. En Génesis capítulo 15, Dios prometió a Abraham un hijo, que es el hijo de la promesa, por medio de cuya descendencia todas las familias de la tierra serían bendecidas. En ese momento, estas promesas debieron haber parecido contradictorias para Abraham porque su esposa Sara era estéril y muy anciana. Debido a la impaciencia, concibieron un plan alternativo para tener un hijo. Sara dio a su sirvienta Agar a Abraham para que tuviera un hijo con ella, y así nació Ismael. Abraham, originalmente destinado a tener solo a Isaac, no pudo esperar por otro milagro de Dios y optó por seguir un camino diferente hacia la paternidad. Sin embargo, Ismael no era el hijo de la promesa. Génesis capítulo 17 relata que después de que Ismael ya había nacido, Dios anunció a Abraham que tendría un hijo con Sara y su nombre sería Isaac, con quien establecería su pacto eterno. Más tarde, cuando Isaac nació, Sara se molestó con la presencia de Agar e Ismael e insistió en que Abraham los enviara lejos. Abraham estaba perturbado por esta situación, pero Dios lo tranquilizó diciendo que no debería preocuparse por su hijo Ismael. Dios también dijo a Abraham que su descendencia sería contada por medio de Isaac y él haría de Ismael una nación porque también era descendiente de Abraham. Más adelante, Ismael habría tenido 12 hijos y de ahí una inmensa descendencia que habría originado a los pueblos árabes. El hijo de Sara, Isaac, dio origen a Esaú y Jacobo. Jacobo, a su vez, concibió 12 hijos que dieron origen a las 12 tribus que formaron el pueblo de Israel. Como Isaac era el hijo prometido que heredaría las promesas hechas a Abraham, era natural que surgiera algún tipo de conflicto entre estos dos hijos. Ismael no fue ignorado por Dios y tampoco quedó desprovisto de bendiciones. Aunque no formaba parte del linaje de Israel, Dios reservó un lugar y destino para él. El Mesías proveniente del linaje de Isaac sería el Salvador no solo de los descendientes de Abraham sino también de todos los pueblos de la tierra. Sin embargo, a lo largo de la historia, los descendientes de Ismael se convirtieron en enemigos feroces de los descendientes de Isaac, los israelitas, y esta hostilidad persiste hasta el día de hoy. Esta narrativa bíblica se ve como el origen del conflicto moderno en el Medio Oriente, con Isaac representando al pueblo judío e Ismael representando al pueblo árabe. Los cristianos creen que Isaac es el hijo de la promesa, ya que a través de esta descendencia vino nuestro Señor Jesucristo. Para Israel, el hijo de la promesa también es Isaac, ya que son descendientes de Abraham a través de él. Sin embargo, para el Islam, la religión profesada por la mayoría de los árabes, el hijo de la promesa es Ismael, ya que él fue el primogénito. El Islam también sugiere que la herencia de Isaac es una tergiversación de las escrituras hecha por los judíos. Las tradiciones islámicas nos cuentan que Dios ordenó al profeta Abraham llevar a su esposa Agar y a su hijo Ismael al desierto. Fue así como Abraham los dejó en el lugar que eventualmente se convertiría en la Meca, que hoy se encuentra en Arabia Saudita y es la ciudad más sagrada del Islam. Además,
Las fuentes islámicas también afirman que lejos de abandonar a su pequeña familia, Abraham los visitaba con frecuencia, desempeñando un papel importante en la elección de la esposa de Ismael y trabajando con su hijo para construir la estructura en forma de cubo en la Meca conocida como la Casa de Dios. Aunque muchos no creen que los judíos y árabes son pueblos hermanos a través de las descendencias de Ismael e Isaac, la similitud genética entre estos pueblos es un consenso entre los científicos. En el año 2000, investigadores de toda Europa, Israel y África recolectaron muestras de cromosomas de 1.300 hombres de ambas etnias provenientes de más de 30 países en todo el mundo. Los resultados de estas investigaciones indicaron que los ADN de los árabes y los judíos son idénticos. Por lo tanto, israelíes, palestinos, sirios, egipcios y libaneses no son solo parientes lejanos, sino que tienen lazos genéticos que los unen como hermanos. Pero, ¿por qué los judíos y árabes disputan con sus vidas por la Tierra Santa? Para entender esto, es necesario retroceder un poco en la historia bíblica. La tierra que Dios prometió a los descendientes de Abraham era un lugar con desiertos y olivos atravesado por el río Jordán. A lo largo de los años, este lugar se hizo famoso como la Tierra Santa, un escenario para los eventos destacados de la Biblia y una región sagrada para las tres principales religiones del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Actualmente, también es el epicentro del conflicto entre judíos y árabes. Hace mucho tiempo, entre 1600 y 1200 a.C., los hebreos, que más tarde serían llamados judíos, fueron esclavizados en Egipto. Pero la historia bíblica cuenta que Moisés los liberó en un evento llamado Éxodo. Después de viajar mucho por el desierto del Sinaí, volvieron a Canaán y comenzaron a competir con otros pueblos por el control de esa región. Con el tiempo, los hebreos se organizaron y formaron un reino con un rey llamado Salomón. Tras su muerte hubo luchas internas entre los hebreos y se dividieron en dos reinos. Al norte, 10 tribus formaron el reino de Israel con Samaria como capital. Al sur, 2 tribus formaron el reino de Judá con Jerusalén como capital. La designación judíos proviene de Judá. Los hebreos a lo largo de la historia antigua fueron dominados por varias potencias incluyendo asirios, caldeos, persas, greco-macedonios y romanos. Durante el periodo del dominio caldeo, el rey Nabucodonosor hizo algo significativo, destruyó el templo de Salomón y llevó a muchos judíos como cautivos a Babilonia. Sin embargo, fue durante el dominio romano cuando los judíos enfrentaron persecuciones violentas. Vamos a simplificar la historia y comenzar desde el año 0 cuando nació Jesús. En esa época la tierra de los judíos conocida como Reino de Judá o Judea estaba bajo dominio del Imperio Romano. En el año 70 después de Cristo hubo una revuelta de los judíos contra los romanos, pero fueron derrotados y expulsados de la región. Los romanos destruyeron el segundo templo de Salomón, que tenía una importancia enorme para los judíos, dejando solo un muro para que tuvieran la amarga memoria de que Roma venció a Judea. De ahí viene el nombre del Muro de las Lamentaciones. Cerca de 60 años después, los judíos intentaron recuperar el territorio pero fueron derrotados nuevamente. El emperador romano Adriano no solo los expulsó de nuevo, sino que también le dio un nuevo nombre a la región sagrada, Palestina, en honor a los filisteos, antiguos enemigos de los judíos. Incapaces de resistir eficazmente al dominio y la opresión romana, los judíos comenzaron a dispersarse por el mundo, pero con la promesa de un día regresar a la tierra que consideraban sagrada. Esta promesa se hizo a los pies del monte Sión. Mientras los judíos estaban dispersos por todo el mundo, la antigua región de Canaán, también conocida como Palestina, comenzó a ser habitada por varias tribus árabes. El monte Meraíe es el lugar donde Dios llevó a Abraham para sacrificar a Isaac y también es el lugar donde Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén. El monte Meraíe es identificado en la tradición judía como el monte del templo, ya que en ese lugar se construyeron el primer y segundo templo de Jerusalén. Actualmente, en el monte del templo se encuentra la explanada de las mezquitas, que es uno de los lugares más disputados del mundo. Es considerado por los musulmanes como el tercer lugar más sagrado en el Islam después de la Meca y Medina. La tradición musulmana afirma que el profeta Mahoma ascendió a los cielos desde este lugar,
que era donde estaba ubicado el templo de los judíos. Por esta y otras razones, la Tierra Santa es un lugar muy sagrado y disputado tanto para judíos como para musulmanes. Es por esta razón que los judíos no pueden construir su tercer templo allí. Si derribaran la mezquita musulmana en Jerusalén, desencadenaría una gran guerra entre árabes e israelitas. Todos estos hechos que mencionamos influyen en el conflicto actual entre árabes e israelitas. La región de la Tierra Santa, que incluye lugares sagrados para judíos, musulmanes y cristianos, ha sido un punto de tensión histórica debido a las reivindicaciones y al control de estos lugares. Jerusalén, en particular, es una ciudad sagrada tanto para judíos como para musulmanes. Sin embargo, la raíz más antigua de la división entre Isaac e Ismael no explica toda la hostilidad actual entre judíos y árabes. De hecho, durante miles de años en la historia del Oriente Medio, estos pueblos vivieron en relativa paz e indiferencia mutua. La causa primaria de la hostilidad tiene origen más reciente. En 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas concedieron a los judíos una parte de la tierra de Israel que en ese momento estaba habitada principalmente por árabes. La mayoría de los árabes protestó vehementemente contra la ocupación de la tierra por Israel. En menos de 24 horas después de la fundación de Israel como nación, las naciones árabes se unieron y atacaron a Israel en un intento por expulsarlos de la tierra, pero fueron derrotados por Israel. Desde entonces existe un gran conflicto entre Israel y sus vecinos árabes. Con base en la Biblia, Israel tiene derecho a existir como nación en esa tierra porque Dios se la dio a los descendientes de Jacob, nieto de Abraham. Pero los árabes también consideran sagrada esa tierra para ellos. Ambas partes tienen sus justificaciones y errores, pero la paz permanece distante. La Tierra Santa aún lleva las cicatrices de estos enfrentamientos y la resolución del conflicto está lejos de ser alcanzada. Mientras eso no suceda, oremos por la paz de estas naciones y principalmente oremos por la paz en Jerusalén. El Salmo 122 dice: «Rogad por la paz de Jerusalén, prosperarán aquellos que te aman». Deja tus comentarios sobre este conflicto y si te gustó el vídeo no olvides darle like e inscribirte al canal. Dios te bendiga.